Buenos días. Vamos a proceder a presentar el trabajo para el principio de responsabilidad simple preparado por el grupo 2, compuesto por Guillermo Solís, Patricia Cano y Álvaro Cárdenas. El principio de responsabilidad simple, o más conocido como SRP, lo que busca es evitar que las soluciones que construyamos se comporten como esta navaja suiza, ¿no? Donde en un solo componente tenemos todas las posibles funciones que uno se podría imaginar para resolver un posible problema, un problema determinado, lo cual a la larga hace que el mantenimiento, en este caso de esta herramienta, también sea bastante complejo, ¿no? Involucra mucho esfuerzo, ya que para reparar una pequeña cosa hay que tener en cuenta de no alterar todo el resto de funciones que se encuentran en el mismo componente. Yendo a definir, según la bibliografía y según nuestra experiencia, el principio de responsabilidad simple, podemos decir que este principio busca como principal objetivo que las clases persigan un único propósito, una única razón de ser o, o una única responsabilidad, ¿no? Que no exista más de un propósito por el cual la clase ha sido definida. Al desarrollar software, uno se encuentra tentado varias veces a colocar los métodos o las funciones dentro de la misma clase, ya sea por comodidad o por de repente no tener una visibilidad clara de que en el tiempo hay que preparar el desarrollo para que pueda ser modificado o mantenido por terceros o por uno mismo, ¿no? Y nos dé una mayor claridad de cómo estamos haciendo las cosas. El principio de responsabilidad simple lo que busca es alentar a los desarrolladores a que no se creen clases complicadas con múltiples propósitos, más bien que éstas sean divididas en clases más pequeñas que tengan objetivos explícitos, una única razón de ser. Y en el tiempo, al modificar un comportamiento en particular, no estemos alterando necesariamente todos los objetos que hayan podido ser instanciados por una clase. Debemos tener algunas consideraciones al emplear este patrón, principio de responsabilidad simple. Primero es asegurarse de no llegar a un extremo, de simplificar todo, ¿no? De tener clases que tengan de repente un solo método, lo cual en vez de aportar valor podría estar generándonos dificultades y en la legibilidad incluso del código, ¿no? Entonces hay que tener un criterio en la simplificación para poder aplicarla apropiadamente. También debemos considerar cuando estamos diseñando, hacernos una pregunta, ¿no? La cual nos va a ayudar a responder si estamos o no aplicando el principio de responsabilidad simple. Y la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de esta clase, ¿no? De esta clase, componente o microservicio. Y si la respuesta incluye la palabra y, lo más probable es que no lo estemos cumpliendo. Si la clase ha sido definida para satisfacer el objetivo A y el objetivo B, quiere decir que debemos hacer una revisión de nuestro diseño para satisfacer el principio de responsabilidad simple. Vamos a pasar al caso práctico que hemos preparado como grupo y para esto vamos a ver un pequeño diagrama de XML que nos va a ayudar a describir lo que estamos tratando de representar. Si vemos esta clase, Employee All Power,
En esta clase, al realizar el diseño, se han asignado los atributos que conforman la clase, ¿no? Un estado que nos permita determinar si está trabajando o no, en qué departamento se encuentra el empleado, cuál es su nombre y cuál es su carnet de identidad. Y como métodos que nos permiten operar sobre el empleado, se encuentra un método que nos permite imprimir la información que ha sido almacenada, imprimir en pantalla. También tenemos una impresión de todo el detalle en formato CSV, para ser cargado a Excel. Tenemos una impresión en XML, ¿no? del formato. Podemos almacenar la información en un gestor de base de datos y podemos interactuar con el estado, ¿no? Activando o terminando al empleado según lo que la lógica de negocio nos demande. Y finalmente, bueno, tenemos el constructor, ¿no? Entonces, si se fijan en esta clase y si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el objetivo de esta clase? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Su responsabilidad una es gestionar la lógica de negocio, ¿no? Entonces, el activar y terminar los estados. Pero además tiene que gestionar la interacción con el motor de base de datos para el almacenado. Y además tiene que ser capaz de imprimir reportes en formato CSV y XML. Entonces está cumpliendo más de una responsabilidad. Tiene más actividades, más responsabilidades de las que debería contener. ¿Y eso qué nos puede ocasionar a la larga? Si nosotros tenemos que hacer una modificación, por ejemplo, en la forma de interactuar a la base de datos, vamos a tener que revisar todos aquellos lugares que que estén utilizando nuestra clase, ya sea por la relación a la base de datos o no, por cualquiera de los otros métodos. Entonces nos va complicando el mantenimiento. Lo mismo pasase si tenemos que modificar, por ejemplo, el formato de exportación a CSV, el orden de las columnas. Entonces, al modificar este método, podemos llegar a romper todas las llamadas o los usos que tenemos de la clase Employee All Power. Entonces, hay un esfuerzo en pruebas adicional y también hay una complejidad adicional de los puntos de verificación. Si pasamos a ver esto en implementación, ya yendo al código fuente, entonces hemos definido tener una clase que es la Employee Power, donde se encuentran los atributos, el estado, se encuentra acá el constructor donde instanciamos al empleado, los métodos de interacción con el estado que es working, si está o no trabajando, ¿no? Tenemos la gestión hacia el motor de base de datos para poder hacer el almacenamiento, la impresión en formatos particulares, ya sea XML o CSV, y la impresión en pantalla del objeto que se haya creado. Entonces, se fijan, hay varias responsabilidades, más de una de forma evidente, y lo cual nos puede generar muchos puntos de falla cuando estemos evolucionando este código. Si nos vamos a ejecutar, el código es funcional, es operativo. Hemos definido nosotros un empleado Juan, que se lo ha iniciado. Podemos imprimir en pantalla, podemos almacenarlo en base de datos, activarlo. ¿No? Es funcional. Entonces vemos aquí en el log de ejecución, ahí está cómo Juan se ha ido creando, cómo hemos almacenado la base de datos, cuando hemos hecho un cambio de estado, cómo ha pasado a estar activo. Podemos generar en XML y en CSV. Es funcional, pero no es una buena práctica y este código no es mantenible en el tiempo. Entonces, si volvemos a la mesa de diseño y analizamos cómo podríamos mejorar, dar un mejor enfoque a este problema, hemos determinado como grupo, primero, que la clase empleado
solamente contenga los atributos de empleado y las operaciones asociadas a la lógica de gozo empleado, como la impresión en pantalla, el activar, el terminar, que son los cambios al estado, y el constructor. Hemos definido tener dos interfaces. Una interfaz de gestión de reportes, que tiene un método de impresión del reporte detallado, y una interfaz de gestión hacia la base de datos, ¿no? Que nos permite abrir la conexión, cerrar la conexión y almacenar al empleado. Estas interfaces son implementadas en clases que nos permiten darle la funcionalidad, la lógica de lo que estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, para la interfaz de gestión de bases de datos, Database Management, hemos implementado una clase, que es la gestión hacia el motor de base de datos Oracle, Database Management Oracle, donde tenemos como un atributo la cadena de conexión, y tenemos aquí implementados los métodos de apertura, cierre y almacenado del empleado. En el caso de la clase de gestión de la reportería, es algo similar. Hemos definido dos clases que permiten implementar esta interfaz. Una es la de impresión, una es en el formato XML y otra en el formato CSV. Si nos vamos al código que permite implementar este diseño, tenemos pues aquí, por ejemplo, la clase empleado. Esta clase empleado contiene los atributos, tal cual hacía la clase empleado all power. Tiene el constructor, tiene los métodos de activar y terminar que permiten interactuar con el estado y la impresión en pantalla del objeto que haya sido instanciado. Ya no tiene responsabilidades de reportería en formatos XML, CSV ni la interacción con el motor de base de datos. Entonces tiene una responsabilidad única. La interfaz que habíamos definido para la gestión de la base de datos, esta interfaz, bueno, hemos definido que tenga los métodos de apertura, de cierre y de almacenado del empleado, ¿no? Y para esto, bueno, hemos creado una clase que implementa esta interfaz. Nuestra clase es la gestión hacia el motor de los datos Oracle. Y aquí está la apertura de conexión, el cierre de la conexión y el almacenado. Si más adelante en el tiempo cambiamos de motor de base de datos, podría ser nada más una nueva implementación. Podría ser un Database Management MySQL o SQL Server, sin afectar la interfaz, solamente una nueva implementación. Algo similar hemos hecho para el tema de la reportería. Hemos definido una interfaz que se llama Report Management con un método que es la impresión de los detalles del empleado. Y para esta interfaz hemos realizado la implementación primero en XML, ¿no? Una clase que es Report Management XML, que implementa la interfaz Report Management y nos va a generar la implementación propia para tener la exportación a XML, y una otra para el formato CSV, ¿no? Similar. Entonces es una implementación de la interfaz Report Management y gestiona la lógica necesaria para generar los datos del empleado en formato CSV. Cuando desde un cliente vamos a consumir estas implementaciones que hemos realizado, ya no tenemos un objeto Juan, como en el anterior caso, que es todopoderoso, ¿no? Que él lo hace todo, sino que ya la gestión se hace un poco más granular. Hemos creado en este caso un empleado Alfredo, ¿no? Que tiene carne de identidad, un nombre y un departamento en el cual trabaja. Un objeto database del tipo database management y lo hemos inicializado con la clase database management Oracle porque es en la que vamos a almacenar la información, y un objeto reporter de la clase report management. Entonces cuando deseamos activar o imprimir la información en pantalla de Alfredo, pues interactuamos con el objeto Alfredo,
Si deseamos almacenar la información de Alfredo en la base de datos, vamos a utilizar el objeto database y el método que está asociado al almacenado, en caso save employee to database, y vamos a pasarle a Alfredo para que se haga el almacenado de ese objeto. Entonces tenemos una clase que tiene otra responsabilidad. Y en el caso de la reportería, bueno, podemos inicializar en formato XML si deseamos que el reporte se genere en XML, o en CSV si deseamos que el reporte se genere en formato CSV. Bueno, y finalmente podemos terminar al empleado para que el estado de trabajo pase a false. Si vamos a ejecutar esta implementación, ¿no? Podemos ver acá en el log, que es la forma que hemos visto oportuna para mostrar que está recorriendo las diferentes clases. Vemos, por ejemplo, que aquí está la instanciación, ¿no?, de nuestro empleado, lo hemos activado. Acá está cuando estamos haciendo el almacenado en la base de datos, ¿no? Está abriendo la conexión, generando las sentencias, el generado del formato XML, el generado del formato CSV. Para concluir, nosotros podemos mencionar que es muy importante, antes de iniciar la codificación, sentarse un rato a pensar en el diseño para evitar implementaciones de este tipo, donde todo se encuentre en un solo lugar. Tal como hayas visto en alguna de las clases, nosotros estamos creando código no solo para nosotros, ¿no?, sino para que alguien más lo revise en el tiempo, o inclusive nosotros mismos. Y la idea de aplicar principios de diseño y todo lo que involucra los conceptos de ingeniería es darle mayor mantenibilidad y capacidades de evolución a cualquier solución que hayamos dado. Entonces es importante, una vez más, ir a la mesa de diseño y tomar un enfoque que nos dé mayor ventaja en el tiempo. Esto es lo que hemos preparado como grupo 2. Estaríamos atentos a las consultas que nos vayan a remitir para poderlas responder en la sesión online. Gracias.